9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Ustedes saben, se están registrando por estas horas varios incendios en diferentes puntos de América del Sur. En realidad también en el verano del norte también está ocurriendo. Pero bueno, esto tiene afectaciones concretas, por ejemplo, en el cielo de nuestro país, más concretamente en el litoral, pero también se puede percibir el fenómeno y ameritó un aviso de INUMED por partículas de humo sobre la capital. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la vinculación con el cambio climático? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar a Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social y ya prácticamente columnista de esta casa. Bienvenido, Eduardo. Hola, buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, describinos un poco cuál es el fenómeno actual. Hemos informado días pasados de los incendios que se están dando en las islas del Paraná. Exacto. Ese humo es el que está sobre territorio uruguayo. ¿Cuál es la situación? Bueno, les preparé una imagen de satélite tomada al día de ayer sobre los focos de calor que corresponden en muchos casos al incendio, que no es esta que están viendo, es la anterior, la que dice 01. Y tengo los datos, me levanté hoy 6:30 de la mañana para mirar los datos de la última noche. Bien fresquitos. Bien Acá, fresquitos. Esta es la que vos decías de los puntos de calor. Claro, cada uno de esos puntos rojos es un foco de calor que toman los satélites. Entonces, lo que ha pasado en las últimas 24 horas es que hay 3.000 focos activos en Brasil y 220 en Argentina. Sumando a los que ya venían de antes, los datos al día de hoy son que hay 70.000 en Brasil. Repito la cifra porque es impactante, 70.000 focos. Pero pasamos de 3.000 a 70.000. En el último día, se sumaron en el último día 3.000. Más lo de los días anteriores, son esos 70.000 que ustedes ven en esa imagen del satélite. En Argentina hay 23.000. Ahí estamos viendo Argentina. La mayor parte de los que están en Brasil ocurren en la Amazonía, un poco hacia el sur, en el centro de Brasil, que es la región que se llama Cerrado. Pero si los televidentes agudizan el ojo, ponen énfasis en la geografía, verán que todo el norte de Bolivia también está en llamas. Verán que casi la mitad de Paraguay ocurre otro tanto. Y lo mismo sucede, como les decía, en Argentina y en el sur de Brasil. ¿Qué está pasando? ¿Se debe a situaciones naturales, normales, o son esos incendios para replantar, para deforestar, etcétera? Es una mezcla sobre todo de causas humanas. Había prácticas tradicionales donde el pequeño campesino, agricultor o indígena, según el país, le prendía fuego a un área para poder avanzar, aliviar la tala y poder hacer su plantío y tener sus 2 o 3 cabezas de ganado. Pero eso se ha transformado en una práctica de gran escala para deforestar, en los casos de las selvas tropicales, y más al sur como una práctica para liberar la generación de nuevos pastizales, también para la ganadería. ¿Esto qué consecuencias trae? Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Pero consecuencias a mediano, corto y largo plazo, a corta, mediana y larga distancia también. Porque, por ejemplo, acá estamos viendo el humo, veíamos, en otros momentos también pasó, ¿no? Trae todo eso. Mira, te voy a hacer un cuento. Yo estuve ya 2 veces en la Amazonía en plena época de incendios. La última vez estuve en la frontera entre el estado de Acre, en la Amazonía brasileña, con el departamento de Madre de Dios, que es la Amazonía de Perú, y a su vez un poquito al norte del departamento de Pando, que está en Bolivia. Es la triple frontera amazónica entre esos 3 países. ¿Y qué sucede? Tú vas por la carretera y no ves nada. Es como una niebla negra. Te bajás del auto para caminar por el campo y el humo te inunda las vías respiratorias y comenzás a sentirte mal. Abandonás la carretera para meterte en lo que era selva y son troncos quemados, Acá estamos viendo humeantes, y ves los cadáveres de los animales. La gente no puede estar, los animales tampoco. Entonces hay un impacto inmediato. Un segundo impacto tiene que ver con la destrucción del ambiente natural. Se pierden fauna y flora nativa inmediatamente. Y se produce un efecto que se llama fragmentación, donde quedan islotes de áreas quemadas rodeados por otros islotes más o menos vírgenes o no destruidos. Por lo tanto, la continuidad de la fauna y de flora de un sitio a otro se ve interrumpida. Y un tercer elemento es el que decías del cambio climático. Una última estimación hace por cada hectárea quemada se liberan 126 toneladas de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera, que es un gas invernadero.
La última evaluación a nivel global de los incendios de todos los bosques, los del sur y los del norte, indican que contaminan tanto como Estados Unidos, que es el segundo contaminador mundial. Esta es una situación dramática. ¿No está incluido en las tablas de emisores de gases de efecto invernadero mundiales? ¿Por qué si es tan malo no se cambia o se intenta revertir? Y porque los gobiernos son pícaros. Entonces te ponen que es una emisión no debida al hombre, que es por una dinámica propia del bosque o por accidentes. Entonces restan de su contabilidad de las emisiones de gases invernadero eso. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen muchas de las cuentas nacionales de emisiones de gases que impactan el cambio climático. No todo se contabiliza, porque si todo se contabilizara, la situación sería más grave. ¿Qué normas o qué pasos deberían empezar a tomarse para revertir de a poquito la situación? Estamos hablando de decisiones que tiene que tomar Brasil, decisiones que tiene que tomar también Argentina, no sé, acá en Uruguay. Y también, bueno, hay compromisos internacionales, ¿no? También que están sin cumplir. Bueno, Uruguay también está en la lista. Mirá, Uruguay tenía al día de ayer 322 focos activos en lo que va del año. Están todos los países. También se trataría de incendios controlados, entonces. Está esa práctica que también se hace en Uruguay de quemar el pajonal al inicio de la primavera para tener pasturas más tiernas para que llegue el ganado. Entonces, por un lado, hay un problema en las prácticas agropecuarias, por ejemplo, muy complejo en Brasil, porque la quema de pastizales es para liberar ganadería o tierras de cultivo, y en los dos casos están vinculados a flujo de exportación, sea de carne o sea de granos, hacia los mercados globales. Entonces, como esa maquinaria agropecuaria funciona a todo ritmo en el centro de Brasil, viejos productores son expulsados hacia tierras más baratas. Abandonan su tierra original, se mueven a la más barata. ¿Cuál es la más barata? La Amazonía. ¿Cuál es la forma más simple de hacer esto? Es prenderle fuego al bosque. Y el gobierno de Bolsonaro ha alentado eso de varias maneras, reduciendo la fiscalización, reduciendo las penalizaciones y controlando menos. Me decías que nos ibas a contar qué relación tiene esto, por ejemplo, con Ucrania, hablando de los efectos concéntricos de estas situaciones, ¿no? A corta, mediana y larga distancia. Porque si tú miras la política del gobierno de Jair Bolsonaro sobre la Amazonía, es tan extremadamente débil y tan extremadamente favorable a esto, que la duda es de dónde viene ese ímpetu ideológico para hacerlo de esa manera y que recibe la crítica de todos los gobernantes. El único que lo apoyaba en el pasado reciente era Donald Trump en Estados Unidos. Y resulta que hay un nexo con un personaje que ahora cobró notoriedad en la prensa de Uruguay, que es Alexander Dugin, cuya hija fue objeto de un atentado en Moscú días atrás y que falleció. Dugin, que es un ideólogo de los ultranacionalistas rusos, a su vez ha tenido mucha influencia en Occidente. Y uno de los que ha influido es Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho es a su vez el ideólogo de las propuestas de Jair Bolsonaro para la Amazonía, que incluyen militarizar la región, considerar que los reclamos, por ejemplo, de los ambientalistas o de los gobiernos para que se proteja la selva es parte de un complot imperialista internacional que quiere apoderarse de la selva tropical brasileña. Y por lo tanto su respuesta es mi selva, yo con ella hago lo que quiero y dejo que se queme. Bueno, un poco desesperanzador esa visión del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina con la situación del Paraná, las islas del Paraná y sus incendios? La situación en Argentina es un poco distinto porque ellos ahí tienen en trámite parlamentario, sin concretar su aprobación, una ley de protección de los humedales, que es el centro de esta cuestión a lo largo del curso del río Paraná. Si ustedes recuerdan el mapa que vimos, a lo largo del río Paraná se producen esos incendios. En algunos casos son predios privados y en otros casos son predios fiscales. Entonces ahí la polémica es si esta normativa se va a aprobar o no, y hay muchos factores, actores en contra de ello, desde gobiernos provinciales hasta intereses agropecuarios muy potentes en ese país. Esto redunda en la pérdida de bosques a nivel global y el efecto que tiene, ¿no? Sí, los incendios se han convertido en la segunda causa de pérdida de bosques en el mundo. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en algunos días porque quiero hablar contigo de hidrógeno verde, ahora que está tan en boga el tema. 9 de la mañana, 33 minutos. Cerramos aquí la charla con Eduardo Budinas. Sigue Maggie.